Hola, este es el sexto video de nuestra serie de introducccción a la programación estadística en R. Vimos en el video pasado cómo hacer unas gráficas sencillas utilizando la biblioteca ggplot2 y hoy quería mostrar un caso de estudio para hacer unas gráficas de estas que ahora me refiero a finales de diciembre de 2020. Pues salen por todos lados porque son muy útiles sobre la evolución que ha tenido la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Lo primero que voy a hacer es abrir un nuevo script. Voy a importar nuestro conjunto de bibliotecas de tidyverse que hemos venido utilizando. Recuerden que hemos visto algunos elementos de la biblioteca tibble, de la biblioteca de Plir y en el video pasado de la biblioteca ggplot2. Ahora, otra biblioteca que vamos a usar el día de hoy es una que se llama COVID-19. Perdón, con mayúsculas aquí. Recuerden que es muy importante el uso de mayúsculas y minúsculas. Seguramente ustedes están viendo este video y están participando en este curso. No la tienen instalada. Para eso escriban install.packages y adentro de paréntesis y adentro de comillas el nombre de la biblioteca. Yo no lo voy a instalar porque ahorita ya está instalada en la computadora. Le dan enter. Y ya lo habíamos comentado en un video anterior. Tienen que conectarse a algún servidor de CRAN. Se recomienda el que nos quede geográficamente más cercano. Me imagino que la mayoría de los que ven este video están en México, en la Ciudad de México. Entonces ponemos el de México City. Yo le voy a poner aquí cancelar. Ustedes denle OK para que se instale. Y una vez que ya esté instalada, recuerden que las bibliotecas tenemos que abrirlas o invocarlas con la función library. Ahí está. Esta biblioteca lo que hace, bueno, la función que nos interesa es una función que se llama COVID-19. Tienen que estar ustedes conectados a internet, pero me imagino que si están viendo este video y si acaban de instalar la biblioteca COVID-19, pues seguramente están conectados a internet. Lo que va a hacer esta función COVID-19 es descargar una tabla grandota de datos, ahorita la exploramos, con información sobre número de casos confirmados, de personas fallecidas y demás sobre COVID-19 en diferentes países y regiones del mundo. Esta función, así tal cual, se va a conectar a algún servidor de internet donde ellos tienen los datos y bueno, me la va a mostrar aquí, pero yo la quiero guardar en una tabla. La voy a guardar en una tabla que se llame df. df porque df significa data frame. Recuerden que los nombres de las tablas o lo que sea es arbitrario, pero es una convención entre la gente que se dedica al análisis de datos a muchas tablas llamarlas df, es decir, es cuestión de usos y costumbres. Y bueno, los usos y costumbres a veces son útiles, ¿no? Voy a ejecutar esto y ahorita se está conectando a internet, está buscando esta base de datos y la va a guardar en un objeto que se llame df. Y aquí está. Y de hecho, bueno, nos piden estas personas, sale aquí un mensaje que por favor los citemos. Entonces les damos crédito a Emanuele Giudotti y David Ardia por hacer esta recopilación de datos, que está bastante bien hecha. Y bueno, si ustedes utilizan estos datos para algún trabajo que vayan a publicar, estaría bien que le dieran crédito a los autores citando el artículo. Por cierto, aquí tengo el artículo de estos autores, de la biblioteca, donde ustedes pueden leer, les dejo el vínculo en los comentarios del video, toda la metodología, sobre todo de dónde están sacando ellos los datos, ¿no? Cuáles son las fuentes, que eso puede ser algo importante de saber para saber si vamos a confiar en nosotros en los datos o no. Bueno, les dejo el enlace en los comentarios del video. Regreso acá a R y vamos a ver qué rayos es eso de df. Pues es una tablota, tiene 35 columnas y 67,000 más o menos filas. Recuerden que habíamos visto nosotros una función que se llama glimpse,
para echar un vistazo a, eso significa glimpse en inglés, nuestra tabla de datos, DF. Bueno, veo por ejemplo que ID pues, tiene AFG, debe ser de Afganistán probablemente. Sí, efectivamente, es el nombre del país. Tiene información sobre el número de casos confirmados, personas que se han recuperado, personas que han fallecido, personas hospitalizadas, en fin. La descripción de cada una de estas columnas, son 35 que contiene, viene en el artículo o en la documentación de la biblioteca COVID-19. Bueno, vamos a ponernos una meta. Y vamos a cambiar aquí, perdón, mi teclado a español. Y yo quiero hacer graficar la evolución de casos nuevos en México. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, pues vamos a ver primero si tenemos datos de México. Utilizo mi operador pipe y veo, por ejemplo, que aquí en... ¿Dónde podría estar esto de México? Podría estar, por ejemplo, aquí en ID. Vamos a ver qué es eso de ID. Una función nueva, ojo, se llama pull. Pull, que significa jalar. Lo que hace es toma una columna y me la convierte en un vector para poderla ver. Aquí veo, por ejemplo, tiene un montón de... bueno, son códigos de los países. Yo quiero navegar por aquí, vamos a la M, a ver si por ahí está México en algún lado. No, está muy complicado. Tengo una idea. Vamos a poner la función que ya habíamos visto, unique, para quitar los repetidos. Recuerden cómo es aquí más o menos la lógica, como uno va pensando. Toma la tabla de F, extrae en un vector la columna ID y dame únicamente los elementos, quita los repetidos. Ahí está. Tenemos información de 193, 4, 5, 6, 7, 8, 199 países o regiones. Y por ahí debe estar México. Vamos a buscarlo. Aquí está. MEX. Ok. Entonces sí tenemos información de México. Ya, esto no lo voy a volver a usar, pero ahí lo voy a dejar escrito para recordarme, para recordar qué estaba yo haciendo. Bueno, habíamos visto la función filter para decirle de la tabla de F, dame únicamente aquellos cuya ID es igual a MEX. Mucho cuidado con el uso de paréntesis son redondos, porque esto es una función. Mucho cuidado con el uso de doble signo igual. Cuando es una condición lógica, se pone un doble signo igual. Mucho ojo con el uso de comillas. Los caracteres, o en otros lenguajes de programación se llaman strings o cuerdas, van adentro de comillas. Y mucho ojo con el uso de minúsculas y de mayúsculas. La columna ID se llama así, con minúsculas. Estas etiquetas están todas con mayúsculas, entonces mucho cuidado con estas cosas. Esto lo que me da es, de esta tablota, solo se queda con aquellos datos que provienen de México. Y tengo 35 columnas de información. Mi meta era graficar la evolución de casos nuevos en México. Es decir, yo lo que estoy pensando es una gráfica, una serie de tiempo, donde en el eje X yo tenga una fecha y en el eje Y el número de casos nuevos. Vamos a ver si por ahí tenemos la fecha. Aquí está. Hay una columna que se llama date. Pues a ver, dame nada más esa. Con select le vamos a decir, dame solamente esa columna. Y voy a volver a poner mi función esta de glimpse para ver si tengo alguna columna con los casos nuevos. Tengo una de casos confirmados. ¿Habrá alguna que sea de new confirmed o algo así? Pues parece que no. La vamos a tener que crear nosotros. Pero bueno, la vamos a crear obviamente a partir de la de confirmados. Si hago esto, me voy a quedar únicamente con dos columnas para datos de México. Vean cómo los primeros son NAs, porque aquí la fecha la tiene en formato de mes, perdón, de año, mes, día, en ese orden.
Entonces aquí, por ejemplo, son casos confirmados el 22 de enero de 2020, 23 de enero de 2020. En México no había todavía casos confirmados. Los primeros fueron, no estoy seguro si finales de febrero, principios de marzo, por ahí. Bueno, seguramente lo podríamos consultar nosotros aquí. Y bueno, nos pone un NA cuando no había todavía casos confirmados. Bueno, ahora creo que ya están arreglados, ya están ordenados de los más viejos a los más nuevos, de todo, pero por si las moscas, como dicen, vamos a arreglarlos por fecha, para que me ordene todas las filas de la fecha más vieja a la más nueva. Por cierto, podemos ver cuáles son la fecha más nueva con una función que se llama tail. Tail, que significa cola en inglés, lo que hace es darme las últimas 6 filas de una tabla. Y puedo ver, por ejemplo, que en esto que acabo de descargar ahorita en este momento, los más nuevos son del 22 de diciembre. O sea, de ayer. Hoy es 23 de diciembre. Hoy que yo estoy grabando el video, pues, ¿no? Eso hace la función tail, que significa cola en inglés. Lo contrario, bueno, sería head, cabeza. Esta lo que hace es darme las primeras 6 filas. Pero bueno, yo solo quería ver, y por cierto, el 22 de diciembre en México teníamos entonces 1.338.426 casos totales confirmados. Esto es un acumulado. Pero bueno, yo necesito una nueva columna que tenga la información de cuántos casos nuevos hay. O sea que, por ejemplo, el 22 de diciembre me dé cuántos había ese día menos el anterior. Que en el 21 de diciembre me dé cuántos había ese día menos en el anterior. O sea, la diferencia respecto a el día anterior. Hay una función para eso que se llama diff con doble F. Que lo que hace es 1, 2, 3, 4, por ejemplo. El argumento de la función diff es un vector y me da el vector de diferencias. Es decir, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. A lo mejor así está muy... vamos a poner otros números, 6 y qué sé yo, 2. Bueno, me da 4 menos 1, 3, 6 menos 4, 2, 2 menos 6, menos 4. Me da el vector de diferencias. Eso hace la función diff. Vean cómo si yo pongo de entrada un vector con 4 entradas, me da uno con únicamente 3. Porque son nada más 3 las diferencias entre 4 elementos, ¿no? Si yo doy aquí un vector con 5 entradas, me va a dar uno de 4 entradas. O sea, uno de n entradas me da uno de n menos 1, porque son las diferencias. Bueno, vamos a usar eso. Vamos a crear una nueva columna que se llame newConfirmed. El nombre es arbitrario. Y yo le voy a poner... quiero que tenga las diferencias de la columna confirmed. Pero si yo tengo n datos, las diferencias me va a dar n menos 1. Entonces me va a faltar una fila. Para eso vamos a agregarle al inicio un 0. Uso este c de vector, ok, que sea un vector 0, las diferencias. Solo para hacerlo del mismo tamaño. Y al inicio, pues el número de nuevos casos confirmados era 0. Hacemos eso y vamos a ver qué sale. Ok, ya tengo un 0 y luego varios NAs. Ok. ¿Y qué más quiero hacer yo con eso? Bueno, ya tengo ahora las columnas que yo quiero graficar, o la información fecha contra nuevos casos confirmados. Utilizando lo que vimos en el video anterior, vamos a meter esto en un ggplot. Hay que poner adentro de un AES que va a ser nuestro eje X. Bueno, yo quiero que X sea la fecha. Yo quiero que D sea la columna new confirmed. Yo le pongo un signo más para poner un geom. Ok, yo quiero que esto sea de una línea. Si yo corro esto, según yo ya debería de funcionar, debería de hacer algo. Ok, ahí tengo una gráfica. Vamos a personalizarla. Es decir, vamos a cambiar, por ejemplo, los nombres, que el eje X esté en español, que sea fecha, que el eje Y
diga nuevos casos confirmados. Quiero que, vamos a poner dentro de un title, esto lo vimos en el video pasado, esto se llame evolución, vamos a ponerle acento, de nuevos casos, y vamos a poner en el subtítulo la fuente, signo de igual, datos tomados de la biblioteca COVID-19 de R, para que quien vea la gráfica sepa de dónde estamos nosotros sacando la información. Y por último vamos a ponerle, a mí nunca me ha gustado mucho ese fondo gris, cuestión de gustos, tem-bw. Aquí seleccionamos, corremos y ya tenemos una gráfica donde nosotros ya podemos interpretar o decir algunas cosas de cómo ha ido, bueno, aumentó llamaban el pico de la pandemia, por ahí de más o menos julio, al menos en cuanto a la métrica de casos confirmados. Tiene aquí algunos datos que podrían parecer un poco anómalos, pero aquí podemos nosotros decir algo sobre la tendencia. Y bueno, malas noticias ver que ahora mismo, a finales de diciembre de 2020, pues estamos en cuanto a casos confirmados, tal vez en lo peor. Ya por último, vamos a ver cómo podríamos ver la misma gráfica, pero para nuevas defunciones. Bueno, pues no tengo yo que volver a escribir todo. Vamos a ver en dónde podría yo tener la información de nuevas defunciones. Hay una columna que se llama deaths, muertes en inglés. Ok, entonces en vez de confirmed, aquí vamos a ponerle deaths, que nuestra nueva columna de nuevos casos no sea de nuevos confirmados, sino de new deaths, y que tenga las diferencias de la columna de muertes. Vamos a ponerle aquí ggplot que la columna que va en el eje Y se llama new deaths, y vamos a poner aquí nuevos casos, nuevos fallecimientos y evolución de nuevos fallecimientos. Por eso es útil esto de los scripts, porque si no tendría yo que volver a escribir todo desde la nada. En cambio este es un editor de texto, entonces justo nada más voy editando. Selecciono a ver si no me equivoqué en nada. Y no, ahí está. Tengo la misma gráfica, pero para la evolución de nuevos fallecimientos en México. Seguimos con este tipo de visualizaciones y más cosas interesantes. Vamos a trabajar sobre esta base de datos en los siguientes videos. Muchas gracias.